¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es La Clave. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Jalapa, Veracruz, hoy miércoles 25 de marzo del año 2020, en plena época de la pandemia por coronavirus. La Clave no se detiene y estamos transmitiendo a una sana distancia, como podrá usted observar. Mi compañera Mónica Camarena. Hola Aurelio Contreras, a una larga distancia diría yo, cada quien desde su trinchera, pero muy contentos de estar con ustedes este 25 de marzo, repetimos 25 de marzo, para que usted cheque que nosotros, pues sí respetamos los protocolos, no como ya saben quién. No como ya saben quién, así es. Y pues bueno, aunque pareciera que la agenda se hubiera vuelto un poco monotemática, la realidad es que hay mucho de qué hablar, hay muchos temas sobre los cuales platicar con ustedes esta noche, que sí tienen un vínculo común, el de la pandemia por el coronavirus COVID-19, pero que tienen varias vertientes que estaremos analizando con ustedes puntualmente. Así es, Aurelio. Y bueno, pues como bien lo adelantamos en los avances de La Clave de esta tarde-noche, a través de nuestras páginas, nuestra fanpage, bueno, realmente llama la atención que en medio de esta pandemia mundial todavía haya líderes en los países que no sean empáticos con las necesidades económicas inmediatas, o sea, la respuesta inmediata que hay que haber, hay que tener, hay que dar, hay que ofrecer a la certidumbre financiera, más cuando el país, sabemos, pues no ha crecido absolutamente en ningún rubro. Y como lo decíamos, Aurelio, tú ahorita ahondarás más en este tema, pero pues ser empático, él ya adelantó, apenas estamos en la fase 2, una fase ya muy delicada, pero ya adelantó el presidente Andrés Manuel López Obrador, que finalmente pues él no va a condonar impuestos, ni tampoco va a posponer declaraciones patrimoniales, es decir, háganle como quieran. Pues ya ves háganle que hasta sigue abrazando y besando. Así es, hagámosle como queramos, pero Lolita, esa sí no va a dejar de trabajar, Hacienda no va a dejar de cobrar, la 4T no va a dejar de recibir ingresos. Al menos ese fue el mensaje que dio el presidente López Obrador el día de hoy, que según él, condonar impuestos, apoyar a las empresas sería como otro Fobaproa, lo cual pues finalmente lo que nos refleja, lo que nos deja ver, pues es nuevamente, y eso sí es algo muy recurrente, cómo los líderes, los dirigentes, las autoridades de la 4T son un manojo de prejuicios, al grado que están dispuestos a sacrificar a quienes hacen la economía de este país, a quienes generan riqueza, con tal de ellos seguir recibiendo los ingresos con los cuales mantienen sus programas clientelares. Así es, Aurelio. Mira, un rápido repaso. Ya el Consejo Nacional Empresarial Turístico propuso al gobierno 14 puntos. No los vamos a leer todos, son larguísimos. Pero bueno, les queremos decir que ellos sobre todo utilizan la palabra prórroga. 6 meses en las declaraciones anuales, en la presentación de pagos provisionales, tanto al IVA como al ICR y retenciones. También prórroga del pago de contribuciones sociales al IMSS y Infonavit. Es decir, una serie de solicitudes que están haciendo urgentes, así como un llamado de urgencia, mientras el presidente ya dijo pues que casi que no a nada. Y como lo adelantamos, Aurelio, pues aquí apareció el verdadero Ricky Ricón de la historia, pero se apellida Salinas Pliego, un hombre verdaderamente rico que ahora se preocupa porque pues en México se van a morir de hambre y que pues mejor hay que salir. Es decir, tan ignorante como su Mesías y tan arrastrado como empresario. Arrastrado sin duda, pero definitivamente a mí me parece que más bien Ricardo Salinas Pliego, dueño de las tiendas Electra, de Banco Azteca, de la televisora TV Azteca, uno de los integrantes tradicionales de lo que antes llamaban la mafia del poder, pues ahora sale a decir que hay que apoyar al presidente que alguna vez atacó con singular alegría cuando era opositor, y ahora a quienes antes defendía
cuando estaban en el poder, ahora los tacha de oposición fifí, lo que hay que ver en estos tiempos. Pero lo que deja ver esta postura de Ricardo Salinas Pliego, que llama a la gente a salir de sus casas, a seguir consumiendo, pues es un aspecto muy común de este empresario en particular, ¿no? Lo que no quiere es él dejar de ganar, lo que no quiere es que la gente deje de consumir en sus negocios. Entonces, pues no es que estén muy preocupados por el futuro del país, no es porque estén preocupados porque la gente ya no vaya a tener que comer, lo que están preocupados es por perder sus propias ganancias, lo cual pues los dibuja de cuerpo entero como las sanguijuelas chupasangre que han sido toda la vida. Oye, Aurelio, pero bueno, vamos a ponerle también ahí un marcador al hecho de que Ricardo Salinas Pliego, pobre Ricky Ricón, bueno, pues se le extendieron 30 años más de la concesión de Total Play. Entonces, bueno, pues obviamente aquí habría que resaltar que no por accidente refrenda este apoyo al presidente López Obrador, quien tú sabes que le abrió toda la cancha a favor a Ricardo Salinas Pliego para que hiciera lo que quisiera, tanto que este señor, bueno, pues que de rapiña, como dice él que va a haber hambre y rapiña, pero de rapiña, él es un experto. Para buitres, pues el que salió con esas consideraciones, que lo último que les interesa es, en realidad, el pueblo, cuidar la salud de los mexicanos. Ellos lo que quieren es seguir obteniendo ganancias y, como bien señalas, además de la ampliación de esta concesión, pues no hay que olvidar que Banco Azteca es el banco de la 4T. Banco Azteca es el que reparte las tarjetas del bienestar a través de las cuales pues el gobierno federal reparte sus programas sociales clientelares. Entonces, pues bueno, aquí no hay ingenuidades ni hay que creer que ese apoyo de Salinas Pliego es incondicional, ¿no? Finalmente. De corazón. Y acuérdate que el que parte y reparte se lleva la mejor parte. Definitivamente, ¿no? Entonces, aquí no estamos hablando de señores con buen corazón. Estamos hablando de hombres, de seres humanos, para no caer en sexismos, no nos vayan a regañar. Bueno, sí, acuérdate que andan muy sensibles las huestes. Por lo que se preocupan es simple y sencillamente por sus intereses. Por supuesto, pero mira, vamos a aterrizar ya en el rancho, dijeran allá en mi pueblo. Y acá las cosas, pues no andan nada bien, Aurelio, no andan nada, pero nada bien. De hecho, como que andan más o menos por las mismas que en el altiplano, sí, las mismas, en las mismas actitudes irresponsables en las que, al menos hasta el día de hoy, porque hasta hace unas horas, el subsecretario de Salud anunció que a partir de mañana cierra el gobierno federal sus actividades y únicamente mantiene las actividades prioritarias. Pero, pues al menos hasta antes de empezar este programa, aquí en el Golfo, la 4T jarocha, la 4T del Golfo, y no nos referimos a nadie en particular con eso, sigue obligando a sus trabajadores, a sus empleados, a presentarse, a trabajar en sus centros laborales con sanas distancias que implican lo que hay de un escritorio a otro. Así es, Aurelio. Fíjate que poco empáticos igual que su líder, y estoy hablando de los gobiernos estatales de la 4T, porque hubo otros gobiernos, hay que decirlo, pues que no esperaron instrucciones, que no se deben a su líder y que tomaron acciones tan drásticas, pero tan buenas, que han empezado a surtir efectos en otros estados como Jalisco, como Yucatán, como Sonora incluso. Y aquí en Veracruz, bueno, que es este gobierno borrego de la 4T, bueno, pues no dicen nada, están esperando instrucciones y por lo tanto eso que decías de manera, pues hasta amable, de la sana distancia, te quiero contar
que hay oficinas, vuelvo a repetir, por segundo programa consecutivo, donde obligan a la gente a seguir checando con huella digital, lo cual está prohibido. Imagínense ustedes esa propagación si hubiese un virus en esas oficinas. Pero bueno, también hay que resaltar que el gobierno del estado, pues, nada empático tampoco con los que no son de su tribu, se fueron contra aquellos alcaldes, pues que se adelantaron también no seguir la línea, que decidieron tomar medidas de prevención. Estamos hablando de ayuntamientos como el de Orizaba, que hace unos días emitió una declaratoria de emergencia y prácticamente mandó cerrar todo, mandó cerrar hasta los parques públicos. ¿Por qué? Porque finalmente lo que se está buscando es evitar que se propague con mucha mayor fuerza el virus. No es que estemos ya en una etapa de aislamiento total, sino lo que se intenta es evitar llegar a esa etapa de aislamiento total, ¿no? Pero, y lo que llamó mucho la atención esta semana por su cariz político es el enfrentamiento que se hizo público entre el gobierno del estado, en este caso representado por el secretario de gobierno. ¿Habrá alguna otra persona que gobierne? No, yo no veo a nadie más, o sea. Porque yo por ahí he visto a un señor que sale en la tele dando clases de matemáticas, ¿no? Pero sí, el de matemáticas. Que no es el Girafales. El propio Girafales. Que no es el Girafales. No, pero bueno, decíamos, se suscitó un enfrentamiento entre el secretario de gobierno y el alcalde de Veracruz, que además, pues bueno, es uno de los hijos del anterior gobernador, de Miguel Ángel Yunes Linares. Nos referimos a Fernando Yunes Márquez, quien hizo pública una carta que seguramente también le enviaron a otros alcaldes, pero pues que bueno, rijoso como es, dio a conocer de manera pública, en la cual el secretario de gobierno casi le da órdenes, le pide que eche para atrás algunas de las medidas que tomó el ayuntamiento porteño por la misma razón, porque según él no se constriñen a los lineamientos del gobierno federal y del gobierno estatal, o sea, a los lineamientos de la 4. Sí, o sea, fíjate que aquí recuerdo una frase popular que en esta carta parecería que le dicen al alcalde de Veracruz, el que se ríe se lleva y el que se lleva se aguanta, ¿eh? O sea, porque los términos de la carta no son nada amables en términos políticos, y más bien, pues estás descarrilado y pues vamos a ver cómo te va. O sea, así es, ¿no? Pero también en tiempos de pandemia yo creo que estas actitudes, si se pueden llamar políticas, no caben. Politiqueras, ¿no? Más bien podríamos llamarles así, son actitudes politiqueras, miserables incluso, ¿no? Pero también ya apareció el peine de qué es lo que en realidad no le gustó al gobierno estatal, y es que entre las medidas que tomó Fernando Yunes hay incentivos fiscales para los empresarios de la zona de Veracruz, que pues bueno, ¿qué es lo que piden a gritos todos? Verdaderamente empresarial que los requiere, ¿no? Y que es precisamente lo que no quiere hacer la 4T, apoyar a los empresarios. Bueno, pareciera que no lo van a hacer, ¿eh? Y esto vamos a esperar, porque en todos los países, o sea, al principio no dijeron nada, ¿qué es lo que hay que hacer? Es lo que tendría que haber hecho el presidente, no adelantarse, decir no voy a hacer y no voy a hacer el otro, porque no sabe los alcances del daño financiero, económico que va a tener esta pandemia en este país del descuido, así le diría yo. Así es, pero y también creo que están haciendo el cálculo político de que un gobierno municipal, en este caso del PAN, pues sí vaya a apoyar a la clase empresarial, mientras ellos pues no les importe un carajo hacerlo, ¿no? Entonces, como que me suena más a que la reacción del gobierno estatal va más por ese camino, que porque les molesten que los ayuntamientos tomen medidas precautorias, ¿no? Lo cual me parece hasta ridículo. Así es, Aurelio. Y fíjate que hablando de eso, y como decías tú, de la politiquería, y yo me pasaría nuevamente a la irresponsabilidad, como avanzábamos en las noticias que estamos analizando. Es muy extraño que en Veracruz no pasemos de 7 casos de coronavirus, y no porque lo decíamos,
siempre lo hemos dicho, lo que menos deseamos es que la pandemia pegue al estado de Veracruz, pero el estado de Veracruz con una, digamos, dimensión tan grande que Densidad tiene, poblacional, territorio, somos casi 8 tenemos millones de todo, habitantes. es decir, tenemos todos los climas, tenemos un espacio impresionante, una confluencia tremenda. Es un litoral difícil enorme. que tantos días sigan 7 casos. Yo me pregunto, ¿qué va a pasar cuando tengan que aceptar los casos verdaderos de coronavirus en Veracruz? Se les va a reventar de 7, no sé a cuántos. Y si siguen mintiendo, pues entonces estamos en serios problemas. Aquí lo que habría que preguntarnos es por qué no avanza el número de contagios, porque pues, es imposible que no haya contagios, como bien señalas, en un estado como Veracruz. O ocultan las cifras, uno esperaría que hubiera un mínimo de responsabilidad, o dijeran los chavos, de tantita madre, o bien, simple y sencillamente, no se están aplicando pruebas porque ni siquiera las han comprado, lo cual no lo dudaría ni por un instante. Así, acuérdate que hay casos no registrados que están tipificados como sospechosos de personas que se hicieron la prueba del COVID-19 en hospitales privados. Así es, y que dieron positivo. Dígase el Hospital Español de Veracruz, que dieron positivo. Lo siguen metiendo en los sospechosos. Sí, no eso están es real. contabilizados entre los confirmados. Entonces, ¿cuántos casos más así habrá? Y que no se están registrando y que no nos están dando la dimensión real de esta pandemia, particularmente en el estado de Veracruz, que ya sea por mezquindad, por falta de progenitora, por incapacidad o por pichicatez, pues bueno, a lo que nos lleva es a un mal diagnóstico que en las circunstancias en las que estamos viviendo puede ser fatal, sin duda. Fatal, y más, Aurelio, si le anexamos el hecho de que siguen teniendo a la burocracia ahí en bola, en las oficinas, en la circulación, en el movimiento, con huellas digitales para checar, es decir, una irresponsabilidad absoluta. Ojalá no sea lo que estamos pensando, pero todo apunta que en Veracruz la irresponsabilidad va a costar caro. Desgraciadamente eso parece, ojalá y nos equivoquemos, de verdad que ojalá y nos equivoquemos, pero pues cada vez vemos más protestas por parte de trabajadores del gobierno del estado, que señalan que a los únicos que han mandado a su casa es a los que ya de plano sería criminal mantenerlos en las oficinas, que son las personas mayores de 60 años o a quienes presentan alguna enfermedad crónico-degenerativa y ya en estado más o menos avanzado. A los que no están tan mal les dicen que se aguanten, porque si trabajan para el gobierno de la 4T, tienen que seguir la filosofía. Y si no, pues que se vayan, los corren, porque acuérdate que lo que quieren son, los corren porque los que quieren son las plazas, pero fíjate que, ¿cómo podemos hablar de empatía si hay seres humanos, bueno, respiran, los vemos, y hasta son gobernadores como Miguel Barbosa? Así es, no, bueno, en el adelanto de esta tarde-noche, creo que no hay manera de no otorgarle al gobernador de Puebla el galardón al tarado de la semana, del mes o del año, no sé. Porque yo le diría el pendejazo del año. El pendejazo del año, sí, la verdad. Sí, la neta, sí. Creo que es el adjetivo que mejor le queda a un hombre que se le ocurre decir, además, con ese aire perdonavidas que caracteriza a los gobernantes de la 4T, que quienes están infectados son gente pudiente. Los que están en riesgo de contagiarse son los ricos, los acomodados. Y además, que los pobres como él, porque él se asumió como pobre, son inmunes. Un pobre con una cuenta de 25 millones de pesos. Con bienes por más de 25 millones de pesos. Se supone, pero bueno. Se supone. Digo, qué pobreza, ¿no? Bueno, no, sí, hombre, definitivamente es un pobre pendejo, la verdad, el gobernador. Exacto, un pendejazo. El gobernador de Puebla, que pues con esto no hace sino reafirmar
que yo, a personajes como él y a varios otros del actual régimen, yo creo que los inventó el guionista de los Looney Tunes o de Jackass. La verdad no sé. Alguien así tuvo que haberlos ¿Sabes qué? inventado. No se le hubiera ocurrido a gente tan creativa hacer esos pendejazos, la verdad. La mera verdad, ¿no? Pero pues bueno, Pero bueno. Decía mi abuelito, con estas mulas hay que arar. Sí, caray. Pero bueno, pues mira, Aurelio, la verdad es que este es un programa diferente. Estamos muy contentos de poderlo realizar con mucho esfuerzo para todos ustedes. Y bueno, tú dices la tecnología. Gracias a la tecnología. Y bueno, pues despidámonos, creo yo, ya con algo agradable como siempre lo hacemos. Así es, nuestra recomendación musical de la semana va a ser un clásico a manos de un enorme músico que tristemente falleció esta semana a causa de un contagio por coronavirus. Nos referimos al inconmensurable saxofonista camerunés Manu Dibango, de quien vamos a colocar en unos momentos su más grande éxito, que fue todo un hit en los años 70, que se llama Soul Makossa, en una versión en vivo con la Fania All Stars. Enhorabuena, Aurelio. Nos vemos pronto, si Dios quiere, pero hay que decirle al público de La Clave que estaremos en contacto permanente. Muy buenas noches. Seguimos en contacto permanente. Muy buenas noches. Y La Clave sigue a sana distancia.